la parola a Marcos Córdoba dell'Università di Buenos Aires, che è stato un grande amico, come molti di voi sapete, di Guido Alpa. E in questo vorrei ricordare soltanto che l'ultimo convegno internazionale organizzato da Guido nell'ottobre del 2024, organizzato dalla nostra direttrice e da Guido insieme, ecco, con una delegazione argentina, aveva portato a noi Marcos Córdoba, che credo sia stata l'ultima volta che l'ha visto. Grazie Marcos, grazie per essere tra di noi. Grazie mille. Prima vorrei dire parole di gratitudine per Laura Moscati, per Mircea Bianca, per Alessandro Soma, para permitirme estar acá con ustedes, estar en el mismo lugar que he compartido con Guido durante muchos años. Lo veo a Mats Andena, a Hans Miklis, con quienes hemos compartido 20 años de amistad con Guido Alpa, o más de 20 años de amistad con Guido Alpa, y diálogos permanentes. También Luca Di Dona, muchos años compartiendo conversaciones espontáneas. Cercherò di comportarmi con la stessa spontaneità con che parlavo con Guido. En el año 2001, en la República Argentina, se vive lo que se denominaba una grave crisis financiera. Yo percibía que la crisis más grave no era financiera, no era económica, sino que era moral. Porque ante las dificultades financieras, el comportamiento generalizado de la sociedad no era el que corresponde al comportamiento de la virtud. En ese momento pensé en conversar con aquellas personas que pudieran orientarme en cuál sería la tarea de los que somos entusiastas del derecho. ¿Cuál es la tarea del ricercatore, la tarea del doctrinario, la tarea del giudice, del profesor? No lo conocía a Guido Alpa, salvo por lo que lo había leído, y le envié un mail diciéndole que era un profesor argentino, como muchos años después dijo el Papa Francesco, del fin del mundo, de un lugar que había sido colonizado por España, pero que luego tuvo 4 grandes inmigraciones italianas, 2 en el siglo XIX y después las 2 grandes inmigraciones posguerra que han llevado a que hoy Italia sea el que más incide en muchos aspectos de la cultura y del desarrollo jurídico de la República Argentina. Lo llamé, le escribí a Alpa, le dije, soy un profesor argentino y en mi país ocurre esto. Personas de formación intelectual suficiente están preocupadas por sus derechos propios individuales y no por el interés general. ¿Y qué es lo que se debe hacer ante esto? Y en el mismo instante recibí una respuesta. Eran las 6 del pomeriggio en Argentina y le 11 sera en Italia. Y me dijo, busque en su constitución sobre qué debe sostenerse el comportamiento en las crisis. Inmediatamente le contesté, hay un problema. La Constitución de la República Argentina solo prevé la solidaridad, pero la solidaridad del solidum, la solidaridad de la responsabilidad obligacional, no
esta solidaridad que también nos explicó años después Guido, con el traspaso histórico desde el origen romano y el traspaso por Francia, la comprensión de la solidaridad en relación a la fraternidad. Hoy, esto llevó, y a una brevísima síntesis, a que con la respuesta de ALPA decidiera yo escribir un libro donde no nos podíamos apoyar en la solidaridad porque era para la Argentina y no estaba en la Constitución, y porque no figuraba entre los principios normativos que nos ilustraba la doctrina argentina. Sí figuraba la buena fe, el abuso del derecho, no ir contra los actos propios, pero no figuraba la solidaridad. Así nació el Tratado de la Buena Fe en el Derecho. El primer autor que me envió una obra fue Guido Alpa y la recibí a la mañana siguiente. Cuando le pregunté a este profesor, que nunca le había visto la cara, me dijo: me quedé esta noche trabajando para usted. Eso me sirvió para convocar a 98 profesores de 12 países que representaban a 48 universidades distintas, que construyeron el Tratado de la Buena Fe en el Derecho desde todos los aspectos del derecho, todos, el derecho penal, el derecho a todos. Y ahí nació un diálogo permanente con Guido. Pocos años después, recién recordaba la profesora Moscati, cuando en el año 2006 Guido organizó acá este convenio contractual, del derecho contractual. Simultáneamente organizó en el Consiglio Nacional Forense un concilio con la misma temática, en el que fui invitado bajo el nombre de Il diritto contrattuale dell'America Latina e il modello giuridico italiano. ¿Por qué? Porque fue a partir del Códice de 1942 que la mayor influencia en el derecho civil de la República Argentina se recibe desde Italia. Cesa la influencia de la codificación francesa para convertirse en el máximo protagonista el Código Italiano. Y el Código Italiano tenía manifestaciones de mayor ocupación por la posición del otro. En esta transmisión de conocimiento, que no solo fue de Guido, profesores, lo veo al profesor Esconamiglio, y el pensamiento de su padre ha bañado la idea de los estudiosos argentinos. La veo a Mircea y recuerdo todo lo que su padre dio para el derecho argentino, y lo mismo podría decir de muchos otros, Reginio, reuniones en las que he podido participar gracias a Guido Alpa, con él, con Lipari, con muchos juristas, con Falsea. Y todo eso lo explicó Guido en un convenio de profesores del Mediterráneo que se celebró en Lipari del 2 al 5 de octubre del año 2008. Al clausurarlo, Guido dijo: la Argentina es el puerto de ingreso de la cultura jurídica europea. La recibe, la adapta a las necesidades propias y, enriquecida, la esparce en la región. Y en muchos casos nos la devuelve con ese enriquecimiento. A raíz de esas palabras de Guido, a raíz de lo del Tratado de la Buena Fe, a raíz del convenio en Governo Vecchio II del diritto contrattuale, se produjo un diálogo permanente con Guido. Algunos de esos han sido filmados. Hay film
El 19 de noviembre del año 2013, en la Biblioteca Nacional, una gran biblioteca de la República Argentina, se celebraba un convenio y Guido no pudo ir físicamente porque había tenido una malatía y pidió participar a distancia en un diálogo conmigo. Luego repitió ese diálogo en un congreso posterior en una universidad. Y el diálogo era a partir de una pregunta que yo le hacía a él. ¿La solidaridad es un principio general del derecho aplicable a todas las relaciones? Y a partir de ahí Guido no dialogaba conmigo, me enseñaba a mí su pensamiento. Yo recibía. Se produce con esto algo que es bastante habitual entre el derecho italiano y el derecho de la Argentina. La doctrina italiana realiza creaciones que llegan al derecho positivo de la Argentina antes que al derecho positivo de Italia. Lo que trabajó Cesare Massimo Bianca sobre la igualación de la familia llegó al derecho de la República Argentina a través de una ley concreta que modificó el Código Civil en el año 1985, mucho antes de lo que llegó a Italia. Y así puedo relatar todos los acontecimientos donde nosotros abrevamos, elaboramos y adaptamos, produciendo algo que ayer con gran inteligencia explicaba Stefan Grudman, donde él decía que la internacionalización solo se produce con la incorporación de los valores. El conocer una regla extranjera no produce internacionalización. La internacionalización no es aplicar algo que es producto de otro, sino que es hacer propio el producto de otro. Y el producto de otro solo se hace propio si hay una armonía, una relación, una adaptación, un reconocimiento de ese otro valor. La identidad entre Italia y Argentina es muy fuerte y ese proceso se ve muy facilitado por ello. Es muchísimo lo que yo podría decir de todo lo que se ha hablado con Guido de esto, pero el tiempo me lleva a dar algunas conclusiones de las charlas específicas de la solidaridad. La solidaridad nace como un principio social. La solidaridad no es una creación de la ciencia jurídica. Es el comportamiento social de un grupo determinado que indica un estándar moral, un estándar de principio. El estudioso del derecho lo debe interpretar, lo debe tomar y realizar con ello una organización, una calificación, una adjudicación de efectos. Cuando eso se produce adecuadamente, se incorpora a la estructura jurídica, en algunos casos a la ley, en otros casos a los principios, la aplicación de la costumbre, de la cultura, pero integra el derecho. La integración del derecho, que también Guido nos enseñaba, con la integración del contrato. El contrato no es solo lo que está escrito en el contrato. El contrato es lo que tiene escrito en relación con la totalidad de la estructura jurídica. Pero de las charlas con Guido quedaba en claro entonces que la solidaridad nace en la sociedad, la recepta el jurista, la califica, la clasifica, le adjudica efectos y se llega a lo que hoy es la solidaridad, que es un género compuesto por dos especies. Una es la solidaridad espontánea, el portarse bien porque deseo ponerme en la necesidad del otro. Es voluntariedad,
quiero ayudar al otro, porque deseo ayudar al otro, porque el otro me necesita y poniéndome en su lugar lo puedo ayudar. La otra es la jurídica, la exigible, la que la ley le dice, por ejemplo, al capitano de un buque que debe asistir a otro que ha tenido un naufragio. Y si no lo hace, va a ser sancionado penalmente. O se lo dice al comandante de un vuelo, de un aéreo, ir a la búsqueda de la aeronave perdida. Esa es una imposición. O se lo dice el derecho de familia a toda la asistencia de vida, o el derecho penal al no abandono de persona, o el derecho comercial ante el concurso por el falimento de la empresa, donde el acreedor cede parte de lo de él para sostener la continuidad de esa empresa, las fuentes de trabajo, etc. Esa es la impuesta. Ahora, Guido ponía algo muy en claro. La solidaridad, y ya se ha dicho, no es beneficencia. La solidaridad requiere de un tratamiento técnico, específico, propio. El deber de solidaridad reconoce llamamientos y reconoce grados. Primero debo ser solidario con aquellos que el orden jurídico me indica que debo ser solidario. Y eso reconoce un orden. Primero con estos, luego con estos. Lo que era la pietas familia, era el comportamiento adecuado con la familia, pero luego ya era la humanitas, no era solo la familia, era más amplio. Y luego la crisis de salud, el COVID, nos indicó que la solidaridad no tiene un límite territorial, porque si no, no se podía enfrentar una crisis mundial. Se requería de un comportamiento adecuado de todos, ponerse en el lugar del otro, hacerse cargo de las necesidades del otro. Eso fue la máxima ejemplificación de la necesidad. Y para cumplir estrictamente con el tiempo, quiero recordar que la última frase que cerraba el diálogo de solidaridad de Guido siempre era la misma. La solidaridad no es caridad. La solidaridad jurídica no es caridad. La solidaridad es respeto. Y en eso se encierra lo que todos han dicho. Es el respeto por el otro, el reconocimiento del valor del otro. Es la dignidad. Las enseñanzas de Guido no quedaron en un libro. Cuando Guido viajó a la Argentina la última oportunidad, yo tuve el enorme honor de entregarle el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Y allá Guido, en su Lectio Magistrali, parló de las tareas del derecho civil, las tareas pendientes del derecho civil. Todos nosotros tenemos una tarea pendiente, que es continuar evolucionando el pensamiento de los grandes juristas, algunos de los cuales mencioné, pero que hoy todos identificamos en Guido. Muchísimas gracias. Grazie a Marcos Cordova che ha voluto fare